Esta es mi tesis doctoral. Como podéis ver, es un tochazo de más de 500 páginas que muy poca gente tendrá estómago de leer. Además, el tema abordado no es sencillo y está repleto de tecnicismos, lo que lo hace todavía menos atractiva, especialmente para gente no especializada en economía. Pero como creo que es un trabajo de investigación interesante, que aporta bastante a la academia y que afecta a la política económica de los países y por lo tanto al bienestar de los ciudadanos, he decidido traducirla y digerirla para que todo el mundo la pueda entender apenas viendo un vídeo de unos cuantos minutos. La tesis va sobre los objetivos fiscales de los estados. Ya se sabe eso de que tienen que respetar no sé qué límite de déficit o deuda pública e incluso alcanzar superávit público porque se supone que así la economía va mejor. Pero la tesis impugna esa idea, poniendo de manifiesto que en determinadas condiciones respetar las reglas fiscales no solo es muy difícil, sino que incluso es perjudicial para los países y para sus ciudadanos. Si te interesa este tema, y debería hacerlo porque los gobiernos utilizan como excusa esto de las reglas fiscales para aumentar impuestos injustos y recortar en servicios públicos. Te invito a que veas este vídeo porque es posible que en solo unos pocos minutos la visión que tienes sobre este asunto cambie completamente. Empecemos recordando que las reglas fiscales limitan los gastos e ingresos de los estados con el objetivo de mantener controladas las cuentas públicas. Por ejemplo, en la eurozona estas reglas establecen que si la deuda pública es inferior al 60% del PIB, el déficit público no puede ser superior al 3% del PIB, mientras que si la deuda es superior al 60%, entonces el estado tendría que registrar un superávit con el objetivo de obtener dinero para ir pagando y reduciendo esa elevada deuda. Todo esto siempre parece muy intuitivo, parece lógico y sensato que los estados no se endeuden mucho y que si lo hacen pues tengan que ahorrar dinero para poder ir reduciendo esa deuda. Pero como he explicado en tantos otros vídeos, esto nos parece intuitivo porque tendemos a comparar el estado con una familia o con una empresa, cuando en realidad no tiene nada que ver. Las cuentas de un estado funcionan de una forma absolutamente diferente y su déficit y su deuda no hay que entenderlas como algo negativo per se, como siempre hacemos con la deuda de las familias y las empresas. La clave de este asunto pasa por entender que si dividimos toda la economía en sector público y sector privado, que incluye a familias y empresas, el déficit de uno de ellos es el superávit del otro. Esto es así por identidad contable, es una verdad innegable, son matemáticas. Si el Estado tiene un déficit de 100, es porque las familias y empresas tienen un superávit de 100. Y al revés, si el Estado tiene un superávit de 100, es porque las familias y empresas tienen un déficit de 100. Es como una balanza de pesos o un columpio. Si una parte cae, la otra sube. No puede ser de otra manera. Por verlo de otra forma, las familias y empresas pueden ahorrar 100 porque el Estado está gastando 100 en el sector privado. Si no lo hiciese, las familias y empresas no podrían ahorrar nada porque no se puede ahorrar lo que no existe. Y si el Estado quiere tener superávit, la única forma de hacerlo es provocando un déficit en el sector privado, porque es el único lugar del que puedes traer dinero a través de impuestos. Si quieres profundizar sobre esto, dejo aquí un vídeo en el que lo explico con más detalle. Por lo tanto, las reglas fiscales que obligan a los estados a registrar superávit público, lo que están haciendo es obligar a que las familias y empresas tengan déficit, es decir, a que gasten más de lo que ingresan. Y esto es obviamente algo negativo per se, porque las empresas y familias se estarían endeudando y ellas no pueden hacerlo de forma indefinida, porque no crean el dinero como los estados ni pueden financiarse de forma privilegiada como ellos. Tarde o temprano, esa burbuja de deuda termina estallando. Esto es lo que explica que los estados tengan, por regla general, déficit público, ya que las familias y las empresas tienen la rara costumbre de ahorrar, y solo pueden ahorrar si el estado está gastando más de lo que ingresa. Dejo aquí un vídeo en el que demuestro que tener déficit público es lo normal y lo habitual. Pero entonces, ¿por qué si hay algunos estados que logran tener superávit público sin empobrecer a su ciudadanía? Porque la realidad es un pelín más compleja de lo que acabo de explicar. En realidad, en el mundo no solo hay dos grupos, el privado y el público, sino que hay un tercero, el sector exterior, que incluiría a las familias, empresas y estados de otros países. Pero la identidad contable se sigue cumpliendo, solo que ahora en vez de tener 2 pesos en la balanza, tenemos 3. Por ejemplo, si un sector tiene un superávit de 100, la suma de los otros dos tiene que dar un déficit de 100. Por ejemplo, un déficit de 50 cada uno. O puede ser uno de 30 y el otro de 70, porque siguen sumando 100. Pero es que también podría tener uno un superávit de 20 y el otro un déficit de 120, porque si lo suma sigue dando un déficit de 100.
El caso más sencillo sería si uno de los sectores estuviese equilibrado, porque entonces volveríamos a la balanza de dos pesos en el resto de sectores. El superávit de uno sería exactamente el déficit del otro. En fin, hay muchísimas combinaciones, el caso es que siempre hay equilibrio. Las leyes de la matemática no nos permiten otra cosa. Por eso puede pasar que un estado tenga superávit y que no esté empobreciendo a las familias y empresas porque estas también tienen superávit. Pero eso gracias a que el sector exterior está teniendo un déficit equivalente a la suma de los otros dos superávit. Para que se entienda fácilmente, esto es posible porque llega tanto dinero gastado desde el extranjero que hay suficiente para que ahorre el Estado y para que lo hagan también las familias y las empresas. Esto es exactamente lo que le ocurre a los países que exportan mucho, que son paraísos fiscales. El cuantioso gasto que llega desde otros países permite que se llenen las arcas públicas y también los bolsillos de las familias y las empresas. Ejemplos paradigmáticos de estos son Alemania, Suiza o Corea del Sur. Con la lluvia de dinero gastado procedente de otros países es mucho más fácil registrar superávit público. Pero, ¿qué pasa con los países a los que no les llega dinero del exterior, sino que lo envían fuera? Que por cierto son la inmensa mayoría. Pues que el dinero tiene que salir del sector público o del privado, por lo que al menos uno de ellos tiene que estar en déficit. Y si queremos que el sector público tenga superávit, no queda más remedio que sea el privado el que tenga déficit. En cualquiera de sus múltiples combinaciones, si sale dinero hacia otros países, es decir, si el sector exterior está ahorrando, el superávit público implica necesariamente déficit privado. Las matemáticas son así. ¿Y qué implica que el sector privado esté en déficit? Es decir, gastando más de lo que ingresa. Pues que se está endeudando, está obteniendo el dinero extra del crédito de los bancos y de otras fuentes de financiación que elevan su deuda privada. Es el endeudamiento privado de familias y empresas lo que inyecta dinero tanto en el sector público como en el resto del mundo. Y esto es absolutamente insostenible. No puede durar mucho, porque la deuda privada crecerá progresivamente. Pero en algún momento esas familias y empresas no podrán seguir endeudándose más y entonces la burbuja de deuda estallará, desembocando en una crisis financiera. Y claro, esas familias y empresas tendrán que empezar a ahorrar mucho para poder pagar sus elevadas deudas, y eso conllevará que ya no pueda haber superávit público y que no salga más dinero hacia el exterior. Como se puede ver, el superávit fiscal logrado de esta forma es siempre fugaz. Como decía, en el caso de los estados es diferente, porque estos sí pueden estar endeudados de forma indefinida sin problema, porque al fin y al cabo son ellos los que crean el dinero a través de sus bancos centrales. Si quieres profundizar sobre esto, dejo un vídeo aquí en el que lo explico con más detalle. Por lo tanto, en mi tesis doctoral parto de la premisa de que los países a los que no les llega dinero del exterior, la única forma que tienen de lograr superávit público es a través de un endeudamiento privado muy acelerado que siempre acaba en crisis financiera. En consecuencia, estos países solo pueden alcanzar superávit público durante el tiempo que dure esa burbuja, y esa burbuja no dura mucho. Y las reglas fiscales, como explicaba antes, empujan a los estados a registrar superávit público sin tener en cuenta si les está llegando dinero desde el exterior. Por eso están mal diseñadas, porque están empujando a algunos países a experimentar burbujas financieras y a sufrir graves crisis. Este es el marco teórico de la tesis y su hipótesis fundamental. Ahora veamos si dicha hipótesis se corrobora empíricamente. Para ello, ponemos el foco en todos los países del planeta desde el año 1980 hasta la actualidad. Nos vamos más atrás en el tiempo porque no hay datos. Pero antes de realizar la exploración, dejamos fuera a los países que son muy pequeños, a los que son paraísos fiscales y a los que dependen de la exportación de hidrocarburos porque entra y sale tanto dinero de una forma tan volátil que hace impracticable un estudio serio. Estas son 75 economías que se concentran en África y cuyo peso económico sobre el total del mundo no supera el 6%, por lo que se trata de un cambio que no afecta apenas al análisis. Ahora ya sí, de los 117 países que quedan, identificamos a los que hayan presentado alguna vez superávit público al mismo tiempo que salía dinero hacia el exterior. Son 43 países que se encuentran en los 5 continentes y lo hacen en diferentes momentos del tiempo y con distinta duración. Ahora miramos en qué años ha ocurrido esa combinación sectorial y si ha coincidido con una burbuja financiera que acaba en crisis. En Europa podemos ver que en los años 80, en Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Reino Unido había superávit público y salida de dinero de su territorio. Y como era de esperar, eso coincidía con burbujas de deuda privada que finalmente estallaron a finales de la década o al comienzo de los años 90, dando lugar a diversas crisis económicas y bancarias, siendo las más graves las de Finlandia y Suecia. Sin salirnos de este continente, comprobamos cómo a muchísimos otros países, entre los que se incluye España y también Islandia de nuevo,
nuevo les pasó lo mismo antes de sufrir la crisis económica del año 2008, es decir, que registraron superávit fiscal mientras salía dinero de su territorio y mientras experimentaban burbujas de crédito y financieras que acabaron muy mal. Obviamente, cuando las crisis estallaban, los superávit públicos desaparecían, y en muchos países como España, para no volver a aparecer. En Asia, muchos países experimentaron importantes burbujas financieras a principios de los años 90, lo que les permitió registrar superávit público incluso a pesar de que salía dinero hacia el exterior. Este fugaz fenómeno acabó en el año 1997, con la famosa crisis asiática, que terminó con los superávit públicos alcanzados. Años más tarde, a comienzos del siglo XXI, otros países como Kazajistán y Camboya lograron superávit público a pesar de que salía dinero hacia otros países. Pero de nuevo, esto fue gracias a experimentar burbujas financieras que desembocaron en crisis económicas en el año 2008. Latinoamérica tampoco se libró de esta tendencia. A finales de los años 80 y 90, México, Chile y Perú lograron superávit público mientras salía dinero de su territorio, lo cual solo era posible porque experimentaban notables burbujas financieras que acabaron estallando con la crisis del peso mexicano en 1994 y con el tsunami creado por la crisis asiática en 1997. Años más tarde, a comienzos del siglo XXI, otros países como Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y otra vez Perú lograron lo mismo, pero de nuevo al lomo de un crecimiento muy importante del endeudamiento de familias y empresas, algo que acabó con la crisis del año 2008. El caso de Estados Unidos y Canadá es igual, aunque lograron el superávit público en los años 2000 y 2001 gracias a la burbuja.com, que también estalló, aunque no desembocó en una gran crisis económica, sino solamente en una recesión, en parte porque el endeudamiento privado se reinició en muy poco tiempo y que acabó definitivamente en el año 2008. Por cierto, exactamente lo mismo le ocurrió al Reino Unido en esos años, donde dicha burbuja.com también fue importante, permitiéndole alcanzar superávit público en los años 2000 y 2001. Australia y Nueva Zelanda también lograron registrar varios años de superávit fiscal mientras veían salir dinero de sus territorios a principios del siglo XXI porque experimentaron un vertiginoso endeudamiento privado. Y para variar, la burbuja estalló en el año 2008, aunque en ninguno de los dos países fue grave, en parte gracias al tirón económico de China, su principal socio comercial, y también a los potentes programas de estímulo fiscal que llevaron a cabo, así como al reinicio de una nueva burbuja de deuda privada. Por último, mirando hacia África, Egipto, Sudáfrica y Marruecos corrieron la misma suerte, superávit fiscal porque experimentaron burbujas de crédito que finalizaron en graves crisis económicas, en el año 2001 para el primer país y en el año 2008 para los otros dos. Ahora bien, de los 43 casos analizados, hay 2 para los que no hay evidencia de que experimentaran una burbuja financiera o un crecimiento importante de la deuda privada, ni por lo tanto una crisis financiera posterior: Marruecos en el año 2000 y Ecuador en el año 2004. A falta de mayor investigación, podríamos decir provisionalmente que son la excepción que confirma la regla. Este repaso descriptivo se afianza en la tesis gracias a modelos econométricos complejos y muy aburridos que pretenden corroborar para cada uno de esos países si el crecimiento de la deuda privada contribuyó a explicar la aparición de los superávit fiscales. Y en efecto, para la inmensa mayoría de países para los que había suficientes datos fiables, el modelo arroja resultados en esa dirección. En consecuencia, se puede concluir que la hipótesis fundamental de la tesis queda corroborada, es decir, que los países que ven salir dinero de su territorio solo pueden alcanzar superávit público si el sector privado se endeuda al lomo de una burbuja financiera que siempre acaba estallando y generando graves crisis. Y esto es algo que no tienen en cuenta las reglas fiscales que empujan a los países a registrar superávit público. Estas reglas fiscales son totalmente injustas, porque a los países a los que sí les llega dinero del exterior, como Alemania, les resulta mucho más fácil respetarlas y sin sufrir ninguna burbuja financiera ni crisis posterior. En cambio, los países a los que no les llega dinero del exterior, como suele ocurrir con España, o realizan cambios importantes y drásticos para revertir esa situación y que acabe llegando dinero de otros países, o no les quedará más remedio que sufrir burbuja financiera y luego sufrir sus posteriores crisis. Algunos países han logrado revertir el flujo del dinero externo, como por ejemplo Finlandia, Suecia o Corea del Sur, que aunque experimentaron el caso de estudio en los años 90, como hemos visto, lograron luego convertirse en potencias exportadoras, lo que les permitió ingresar mucho dinero del exterior y por lo tanto alcanzar superávit público sin que las familias y empresas se tuviesen que endeudar de una forma loca. En cambio, otros países siempre han estado enviando dinero hacia el exterior, como por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos o España, excepto los últimos años en este último caso.
Y por eso los únicos superávit públicos que han alcanzado en la historia reciente han sido a lomo de burbujas financieras que han estallado provocando crisis. Tras ver los resultados de esta tesis, muchos probablemente recomendarían que todos los países siguieran el ejemplo de Finlandia, Suecia y Corea del Sur. Pero lo cierto es que esto es imposible, porque no todos los países pueden ser exportadores netos y recibir dinero del exterior. Si a esos países les llega dinero de fuera es porque sale de otros países, no puede ser de otra forma. De nuevo, aquí las leyes matemáticas no se pueden vulnerar. La mejor enseñanza que se puede extraer de esta tesis es que las reglas fiscales actuales están muy mal diseñadas, porque no se le puede pedir a los estados que registren superávit público o cualquier otro objetivo fiscal sin tener en cuenta si sale o entra dinero desde el exterior. Y si ya lo enlazamos con los planteamientos de la teoría monetaria moderna, podríamos concluir definitivamente que las reglas fiscales no deberían establecer límites de déficit o de deuda pública, sino que deberían establecer límites de paro y de inflación. Es decir, que dejaran crecer todo lo que fuera necesario el déficit y la deuda pública para alcanzar el pleno empleo y ponerles un tope solo en caso de que se disparara la inflación. Otra enseñanza que podríamos extraer de la tesis es lo perdida que está la teoría económica dominante, porque esta siempre se preocupa por los niveles de deuda pública, pero nunca por los niveles de deuda privada, cuando es esta precisamente la que genera desequilibrio macroeconómico y crisis financiera, mientras que la deuda pública es precisamente la que menos problemas provoca, y si es que provoca alguno. Esto se debe fundamentalmente a un sesgo ideológico que ha logrado hacer creer que lo público es siempre peor que lo privado y en casi todos los ámbitos. Pero con herramientas teóricas equivocadas e ideológicamente sesgadas es imposible entender adecuadamente la realidad económica. Con esta tesis doctoral espero haber contribuido humildemente a mejorar la ciencia económica. Qué buena falta le hace. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.